Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Rafael. Em, Básicamente vengo a dar mi testimonio acerca de mi reconversión, mi vuelta a casa dentro de nuestra amada Iglesia Católica. Ya he dado este testimonio desde hace algún tiempo, pero desde ese tiempo para acá ya han sucedido muchas cosas que posiblemente venga a complementar lo que ya he venido diciendo en otros canales que son amigos de este. Eh, Básicamente, yo soy venezolano, nací en el estado Zulia, es en el occidente del país, y en una familia prácticamente toda católica. Es el eterno cuento este de que somos católicos culturales, de que, bueno, la familia se crea, se casan y, bueno, los niños son llevados al bautizo, son llevados a la comunión. Ese es el típico caso que me ocurre a mí. Desde que yo nazco en una cuna meramente católica. Mis padres cumplieron con su deber santo de llevarnos a todos, a mí y a mis hermanos, por supuesto, hasta eh, el cumplimiento de todos los sacramentos, por supuesto, hasta el sacramento de la comunión. Y después de allí, bueno, ya era más que complemento, era responsabilidad de nosotros si íbamos a seguir o no. En este andar, por supuesto, yo tengo una abuela que es muy, muy, muy católica. Ella aceptó su conversión yo estando casi adolescente. Ella viene y se convierte debido a, bueno, ciertas situaciones que se viven dentro del núcleo familiar y que, por supuesto, muchas veces conllevan. Yo no entendía para ese entonces por qué mi abuela se convirtió, porque yo de verdad la veía como que estas abuelitas que les gustaba rezar rosario y les gustaba hacer procesiones, y de verdad yo no entendía nada de eso, porque más allá de todo, cuando uno está en estos ambientes y está joven, uno no le interesa nada. De verdad lo que quiere es prestarle atención a otras cosas. Y bueno, como adolescente y como niño me ocurrió. Sin embargo, yo estuve con ella, me crié gran parte de mi niñez con ella y vi su proceso. Por supuesto, ella siendo una férrea eh, defensora de su fe, y aunque yo sé que ella no tiene esta facilidad que tenemos todos nosotros de poder acudir al magisterio o poder acudir al catecismo, ella conocía, creo que conoce más la fe que muchos, o la defiende más que muchos apologistas, porque de verdad que ella fue un pilar que al principio yo no le presté mucha atención, pero luego, al pasar de los años y las décadas, porque claro, estamos hablando de mi niñez y mi adolescencia, yo empecé a entender por qué Dios la puso a ella allí. Y bueno, me crió en una familia, papá y mamá. Por supuesto, no era un núcleo familiar que estuviese roto, estaba bien constituido. Mi papá vivió con mi mamá hasta sus últimos días y nuestros hermanos y mis hermanas, por supuesto, vivíamos todos en familia. Estudio en escuela católica, por supuesto, esta escuela, las Hermanas Dominicas, fue una escuela bastante estricta. Por supuesto, yo en ese entorno viví mucho lo que era la fe, pero no era lo mismo que vivirla y entenderla, pero sí la viví de cierta forma. Aprendí a rezar el rosario, aprendí el Padre Nuestro, aprendí muchas cosas que luego serían olvidadas, pero luego serían retomadas. Em, yo de verdad, ya luego de tomar mi regreso a casa, yo valoré mucho más esa pequeña semilla que se me sembró desde niño y que no fue en vano. Al final yo vi que no, de ninguna forma no fue perder el tiempo. Es decir, yo estudié todo mi bachillerato, primaria, bueno, para aquellos que vayan a ver este video de otros países, es desde mis 4 años hasta mis 17 años que salgo a la universidad, los estudié en una escuela católica.
Por supuesto, varios acontecimientos de mi vida y tomar muy a la ligera la fe me hicieron tomar otros caminos, me hicieron hacer que de repente, mi moral empezara a flexibilizarse. Por supuesto, eran los tiempos que se estaban viviendo y obvio, no es excusa, no, nada de lo que se aprecia en mi testimonio va a ser excusa porque no existe la excusa para pecar. De verdad que ya yo tomé bueno, en mi sacramento de la reconciliación hubo eh, cierto sentimiento de reproche hacia mí mismo, ¿no? Y por supuesto, gracias a mi guía espiritual que logró canalizar todo eso, porque de verdad la culpa no era nada cómoda. Pero bueno, volviendo al tiempo, una vez que salgo a la universidad y entre otros acontecimientos, bien sea la muerte de mi abuelo, no sabía cómo sobrellevar lo que era la muerte, no la entendía, de verdad que fíjense qué mal catequizado estaba, que yo la muerte no la entendía, si bien yo estaba en profundo, este, en ese momento estaba arraigado a lo que era la fe católica, porque yo sentía que de alguna forma, si yo asistía a misa o iba a las procesiones o estaba con mi abuela, yo sentía que ese era como que no sé, era como que pedirle a Dios que mantuviera a mi abuelo vivo, porque lo atacó fue diagnosticado con un cáncer y bueno, mi abuelo duró bastantes años, pero por supuesto, como no entendía lo que era la muerte, yo en cierto egoísmo, en el momento de su muerte, yo caigo en un estado de depresión, pero la depresión no se muestra. La depresión, por supuesto, está el momento del luto, está el momento donde todos lloramos por la muerte de un ser querido, pero bueno, pasa el tiempo y se acaba. Bueno, dentro de mí no se acabó. Dentro de mí había cierta sensación de no sé cómo llamarlo, de rencor hacia una muerte que yo no quería que sucediera, porque bueno, así es el egoísmo, así es no entender las decisiones de Dios y así es no entender qué es lo que quiere qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y bueno, como yo no entendía eso, y fíjense que estudié toda mi vida en una escuela católica y a pesar de todo eso no entendía cuál era el significado de eso, yo en ese momento y incluso estando en la universidad, allí empieza mi alejamiento. Yo empiezo a alejarme de de la iglesia per se, o sea, empiezo a alejarme un poco y empiezo a llenarme de excusas como que para no asistir más a las misas los domingos. Bueno, durante toda la enfermedad asistía religiosamente, como ya había comentado, eso era como que parte de algo como que yo le pedía a Diosito todos los días y bueno, al ver que no sucedió lo que yo quería, empecé a alejarme. Yo estudié economía y por supuesto, el, una de las cosas que empiezo a absorber como conocimiento es todas estas ideologías que de alguna u otra forma están pululando alrededor del mundo, de izquierdas y derechas, centros, comunismo, socialismo, liberalismo, y empiezo a estudiarlas cada vez más a fondo. Por supuesto, me voy acomodando y mi moral se va acomodando y se va flexibilizando a este tipo de ideologías terrenales. Yo particularmente, obviamente, yo estudio economía y era per se de que tenía que estudiar todas estas corrientes de pensamientos ideológicos y me adapté a la que más me ofreciera una salida, me ofreciera un bienestar. Por supuesto, yo vivía en Venezuela y para ese momento lo que más se veía era el dichoso socialismo y que por supuesto yo socialista y vivir ciertas situaciones dentro del país, persecuciones, las primeras olas de, de paros petroleros, las primeras olas de persecuciones que se hubo dentro de Venezuela de este siglo, ¿no? Porque fue a partir de los años 2000. Obviamente no iba a escoger algo como el socialismo. Yo particularmente empecé a escoger este tipo de ideología, la ideología liberal,
donde, bueno, ¿qué es lo que supuestamente contrarresta al socialismo? Bueno, es el liberalismo. Si estas personas que están haciendo tanto mal al país, decía yo en ese momento, o que yo suponía que están haciéndole mal al país, son de izquierda, yo voy a ser de derecha. Pero, ajá, pero ¿qué ideología de derecha me ofrece algo como para yo sentirme libre o yo para sentirme que lo que yo hago está bien? Bueno, por supuesto, empecé a estudiar el liberalismo, a los grandes exponentes, a Mises, a Rothbard. Y bueno, encontré cabida de que yo, de cierta forma, dentro de estas ideologías, encontraba cierta flexibilidad moral, ¿no? Y junto con eso, ya empezó a importarme poco o nada ciertas cosas que pasaban en el mundo. Por ejemplo, qué sé yo, tantas situaciones que pasan en el mundo como que escandalosas, artistas que de repente hacían o impactaban con videos o con películas que eran moralmente reprensibles. Esa pequeña situación se fue agrandando a tal punto de que llega un momento en que ya para mí yo no veía malo, por ejemplo, ver una revista de adultos. Por ejemplo, ya yo no veía para nada moralmente reprensible una revista de adultos, una película de adultos, todo esto que supuestamente liberaba al ser humano y que lo hacía cada vez más libre porque era un movimiento de expresión. Y por ese agujero empezó a entrar el pecado de la lujuria, que ese es el pecado característico que yo empieza a crecer dentro de mí, porque generaba placer. Y entre otras cosas, vivir en una situación de país donde todas las puertas a la parte política de un sector estaba casi cerrada, me vi de cierta forma, no obligado, pero sí me vi expuesto a explorar otras formas de obtener ingresos. Por supuesto, para aquel tiempo, cuando yo me graduó, nosotros como familia estábamos señalados en unas listas eh, de oposición al gobierno, y esas listas estaban por todo internet. Por supuesto, metían tu número de cédula o tu número de identificación y aparecías, bueno, no puedes trabajar, o si puedes trabajar, no puedes tener acceso a esto, si puedes. Había como que cierto apartheid para ese momento. Estoy hablando 2010, 2014, 2015. Y por supuesto, yo estaba trabajando, pero no era como que el trabajo como para yo poder establecerme como familia o poder establecerme independientemente, ser una persona independiente de mi núcleo familiar o poder hacer mis cosas como obviamente uno tiene planificado cuando se gradúa. Para aquel entonces conocí a la que es hoy actualmente mi esposa, también una persona que estaba rota, solo que yo en ese momento no me di cuenta. Por supuesto, estaba joven, ella estaba joven también. Entonces nos metimos en una de estas de inventos de hacer contenido para adultos. En ese momento se expone, bueno, para aquel tiempo no existían redes sociales, ¿no? Pero sí existían otros métodos por el cual se podían exponer, qué sé yo, cualquier contenido para adultos. Primero fueron fotos y por supuesto nosotros nos metimos en este enrollo que es muy distinto al que se vive hoy en día. Hoy está mucho más fácil. Anteriormente eran páginas web. Después, bueno, eso fue evolucionando hasta ver lo que estábamos viendo hoy. Por eso, el ver lo que sucede hoy en este sentido, por eso el testimonio es tan importante, es escandaloso. O sea, el nivel ya es de escándalo, porque nosotros vivimos las primeras fases de lo que sería este tipo de contenidos para la Internet. Y empezamos a hacer ese tipo de contenido. Por supuesto, yo tenía cierto conocimiento en manejo de cámaras y manejo de cualquier otro tipo de equipo audiovisual. Y nos metimos en eso. De verdad, al principio hubo una resistencia de mi familia y de su familia. Sí, hubo consecuencias, por supuesto, pero como fue tanto, o sea, era tanta la situación, ¿verdad? De país, que
al final lo que nosotros estábamos haciendo estaba tan minimizado en contraste con la situación país. Sí, hubo ciertas ganancias con eso, que es lo que nos permitió, de cierta manera, viajar el dinero que pudo haber entrado por alguna situación. En aquel momento la economía estaba desfasada y $400 de un contenido que se generara era mucho dinero para esa Venezuela. Y nos metimos en eso. Nos fuimos metiendo, por supuesto, mi esposa rota, yo roto, y por supuesto de traumas que pueden causar en la niñez. Y más otras situaciones nos llevó incluso a buscar la forma de poder salir del país. Nosotros salimos del país la primera vez con el fin de conocer fotógrafos ya un poco más experimentados, ya fotógrafos que de alguna forma hicieran que el contenido que generara mi esposa pudiera ser expuesto. Ella estaba, por supuesto, ella nunca fue coaccionada, ella estaba totalmente de acuerdo con esto. Yo era como que la parte mucho más que nos impulsábamos. Llevábamos una relación de novios, pero no era una relación de novios sana. Por supuesto, mis heridas y sus heridas se combinaron en una situación donde, mira, luego se formaría un cóctel, una bomba que de verdad explotó y explotó varias veces. Solo que como no estábamos en Dios, no veíamos o yo no veía la gravedad de la situación. Todo esto pasa y yo alejado totalmente de la iglesia. Yo para nada pisaba una iglesia durante todo ese periodo. Yo para nada sentía el llamado de nadie. Yo estaba tan sumergido en el mundo y tan sumergido en conseguir dinero y dinero, porque claro, ese era el tema principal. Nadie se mete en una situación de esta porque le gusta. O sea, existen dos fundamentos básicos de por qué tú haces este tipo de contenido. O tres fundamentos. El primero es que te falta dinero, estás en busca de dinero. El segundo es que tienes problemas graves de problemas mentales graves, sí existe, o sea, todo aquel, sea hombre o mujer, que se meta a este tipo de situaciones, a hacer este tipo de situaciones, tiene un grave problema mental, así lo niegue. Y por supuesto la falta de Dios, son los tres elementos que se necesitaban para poder seguir ese camino. En eso, la situación se tornó un poco mala porque lo que mal empieza, mal acaba. Y nosotros volvimos al país, la situación país recrudeció. Por supuesto, estábamos los dos muy quebrados espiritualmente. Y en esa situación espiritual tan dañina, decidimos unirnos en matrimonio, pero matrimonio civil. Decidimos juntarnos en matrimonio civil porque ya habíamos tomado la decisión de volvernos otra vez a estos lados por aquí, pero queríamos hacerlo ya como que, entre comillas, en una situación mucho más legal, si podemos llamarla de cierta forma, en una situación donde haya legalidad civil en nuestra situación de pareja. Se vinieron dos niños, tuvimos dos niños, una hembra y un varón, y nos aventuramos a venir de nuevo aquí. Por supuesto, en el viaje acá fue una total travesía porque veníamos como inmigrantes, veníamos en una situación que no sabíamos acerca de nuestra situación o estatus, pero bueno, con todo y todo, la situación fue de mal a mejor en torno a esa situación, ¿no? Todavía estábamos perdidos en el mundo y con todo y eso, ya estando aquí, viene y sucede otro evento que de verdad me impacta de nuevo. En esta travesía, yo como que de nuevo decido volver a entrar en las iglesias, o sea, como que, bueno, estoy aquí, Diosito, ayuda, pero venía como que alguien que creía, pero que aún tenía ese rencor por dentro. O sea, yo asistí en ese momento, pero era como que para pedirle a Dios que me ayudara con todo lo del estatus, que estaba siendo muy fuerte la situación. En eso, bueno, estando nosotros aquí, pasamos las verdes, como decimos nosotros, las pasamos muy mal.
Y en eso que nosotros estábamos buscando, yo empecé a asistir a la iglesia, yo solo, no hubo más nadie, ni mis hijos ni mi esposa, ellos totalmente aparte, mientras yo asistía a la iglesia. Lo asistía los domingos solamente, y eso fue por un breve periodo de tiempo, hasta que nos llega la noticia de que mi papá está enfermo. A nosotros nos llega la noticia de que mi papá está enfermo, nos llega aquí. Pues resulta de que mi papá, en su preocupación de padre, nunca nos dijo de que él tenía alguna dolencia, por supuesto, padres de hijos inmigrantes. No quiero preocupar a los niños, no quiero preocupar a nadie que pueda estar, por lo menos nosotros estábamos pasando por un proceso y no sabíamos qué iba a pasar. Y él, en su preocupación paternal, nunca nos dijo nada. Y bueno, cuando deciden darle un diagnóstico, era muy tarde y bueno, él muere y yo estando aquí. Esa fue mi segunda ruptura. Yo quiebro, por supuesto, allí y empiezo a convertirme, ahí vuelvo a alejarme de la iglesia y vuelvo a alejarme de todo. No supe coordinar esa muerte. Quizás el enemigo lo sabía, quizás el enemigo me empujó y dijo, bueno, si estás en esta situación, bueno, no existe Dios, o si existe, no está contigo. eh, Piensa bien qué cosas hiciste mal para que no estuviera aquí, ya perdiste a tus dos figuras paternas más importantes. Y bueno, caigo en una depresión, empiezo de cierta forma a encerrarme en mi mundo durante un tiempo, no recuerdo de verdad el tiempo. Lo cierto es que yo estaba como en un modo automático, porque para el tiempo que ya mi padre muere, ya yo estaba establecido, ya yo estaba aquí tranquilo, ya mis hijos estaban pequeños, pero ya iban a la escuela y yo recuerdo ciertas cosas, pero en ese momento yo estaba como en un modo automático. Lo único que pensaba era en eso, la muerte de mi padre. Seguía trabajando. Eso era lo único que yo sabía. Incluso creo que fue más llevadera la situación porque estaba trabajando de noche bueno, trabajar de noche, dormir de día era como que no tener vida. Muchas cosas vinieron, por supuesto, esas heridas que yo había comentado estaban allí desde hace mucho tiempo, mi esposo todavía las tenía. Y yo mientras estaba hundido allí, por supuesto, mi esposa, toda esa depresión la agarra mi esposa y lamentablemente ella empieza a caer. Cuando ya yo empiezo por lo menos a levantar un poco de cabeza, ella empieza como que en ese momento a caer, empieza a no, a olvidarse de atender a los niños, atender la casa, y yo empiezo a salir. En ese momento, cuando yo me despierto en ese mundo, veo esa situación, ¿no? Por supuesto, en ese momento hubo muchas señales, ¿no? Solo que yo no estaba abierto a verlas, ¿no? Aún nosotros, a pesar de que íbamos a la iglesia, mi esposa era una persona que, aunque tuvo el bautizo y la comunión, no era practicante, de verdad que nunca ella se asomó a alguna iglesia y bueno, ella contará su testimonio. Lo cierto es que no era frecuente a eso. Y yo sí, pero de verdad que estaba totalmente ignorante a la situación. Cuando ella vuelve otra vez, perdón, cuando yo vuelvo otra vez y empiezo a ver la situación, veo que hay ciertas situaciones que no estaban eh, de alguna forma sonando bien o andando de alguna forma bien, ¿no? No reconocí de que ella estuviese en un proceso de depresión, no reconocí tantas señales y bueno, sucedieron como todo. Yo decía, bueno, son peleas, sucedieron peleas y sucedieron muchas situaciones que yo decía, bueno, esto es normal, lo que hay en todo matrimonio. Y luego el tiempo sigue pasando y yo, por supuesto, al despertar a esta nueva situación, yo empiezo a visitar iglesias, ¿no? De nuevo, pero no la católica, porque debido a la situación que yo vivo aquí en Reino Unido, y como todos saben, aquí hay una situación histórica con respecto a la iglesia católica y las iglesias protestantes. O sea, muchas de las iglesias
eran históricamente católicas, muchas de ellas fueron abandonadas, por supuesto fueron reformadas para ser iglesias protestantes. Yo no tenía conocimiento de nada de eso. Yo de verdad, cuando a mí me decían la reforma protestante, yo no veía nada de eso. Incluso volviendo a la niñez, yo muchas veces traté de descarriarme en estos cultos que los que llaman en Venezuela, los que llaman los evangélicos. ¿Sí? Yo no sabía que le decían protestantes, de hecho, sino que le decían los evangélicos. Yo no sabía. De verdad, había gente que trataba como que de atraerme y decían, ven acá, tú sabes que Dios, como decía, Jesucristo, el único Salvador, que gracias a su sangre. Y yo lo veía como una situación normal, porque eso es lo que nos decían en la escuela católica. Pero siempre mi abuela, en ese sentido, agarraba y veía, siempre estaba oportuna en esos momentos donde ciertas personas trataban de confundirme y abuela venía y me agarraba y me sentaba y me decía, usted no es evangélico, usted es católico. Usted no es evangélico, usted es católico. Esa es la razón por la que yo digo que Dios puso a este ser humano, que es un ángel, aquí en la tierra, para que yo me centrara en esos momentos. Por supuesto, al perder todo eso, yo no me iba a acordar si no era en el momento que yo siento la necesidad de empezar otra vez ese llamado. Y empiezo volviendo al tiempo actual, empiezo a buscar iglesias. Por supuesto, las iglesias que encontraba eran iglesias protestantes, aunque era ciertamente confusa porque habían anglicanas y las anglicanas tienen ese parecido en los ritos y en la situación, en la repartición del pan o la Santa Cena, como la llaman ellos, o la luterana, que de repente había una o dos por allí o de repente, bueno, ya la situación empezaba a cambiar cuando veía las presbiterianas de verdad que eran mucho más planas, eran cuartos con sillas y un púlpito y ya tú decías, bueno, esto se siente más como una iglesia evangélica, la que llamamos nosotros la evangélica. Y bueno, ya después de empezar a ver la situación, lo que estaba sucediendo en mi casa, ya la estaba perdiendo mi matrimonio, por supuesto, empiezo a ver todo esto y de cierta manera ya no era que me estaba, estaba perdiendo la moral o estaba flexibilizando mi moral, estaba tratando de recuperar aquello que algún día tuve en tiempos de mi niñez y en eso también ocurre que empiezo a hacer activismo dentro de las redes sociales, ¿no? Pero el activismo mío era más tipo ideológico, con eso de que entre izquierdas y derechas, que es muy común ahorita en las redes sociales. Yo comencé mi activismo de izquierdas y derechas en, antes de la pandemia y por supuesto ya después de la pandemia todo eso se evolucionó, todo eso explotó. Todo el mundo, bueno, la mayoría de las personas quería participar en estas discusiones de izquierdas y derechas y de verdad que yo estaba metido en eso, yo estaba metido en lo que era la situación de mi país, yo estaba metido en la situación de lo que se vivía en el mundo y trataba de explicar y amasé ciertos seguidores en mis redes sociales, en Instagram, en algunas en YouTube y bueno, y me puse en ese momento de pandemia, ya mi esposa por supuesto ya estaba hundida en la depresión y aunque ustedes no lo crean, muchas veces la depresión no es estar todo el día llorando. Muchas veces la depresión se carga y tú puedes andar haciendo tus cosas totalmente normal. Eso era lo que sucedía. Eh, de verdad que al hacer eso, empiezo de cierta manera a generar contenido. Muchas personas creían que yo era protestante. Y es que ahí es donde fue que me impactó la situación y empecé a buscar porque yo no sabía nada de eso del protestantismo. Entonces muchas personas empezaron a hablarme de que, bueno, mira, eh, y me pasaban videos acerca de la Iglesia Católica, y me pasaban videos acerca del Papa Francisco, y me pasaban videos, y entonces obviamente yo todos esos anzuelos los atrapé. Y como ya saben, yo no venía catequizado, yo venía de un sitio donde yo iba, pero no sabía por qué iba o yo hacía, o yo me inclinaba, pero no sabía por qué me inclinaba, o me paraba, porque no sabía por qué me paraba. No había como que ese profundo conocimiento. Y me dejé cautivar con esa situación. Ahí empecé lo que yo llamo la protestin, bueno,
ser protestante. Pero, o sea, empecé a protestantizar mi fe. Empecé a quitar elementos importantes de mi fe. Por ejemplo, la Virgen María. No quería saber de la Virgen María. Me volví un misógino, como lo he dicho yo muchas veces. Mi rechazo a la Virgen María en ese momento fue brutal. O sea, nosotros tenemos una procesión en el Zulia que, bueno, más mal que bien, muchas veces se lleva muchas personas, quiero decir, no la iglesia, pero sí muchas personas malinterpretan o llevan a cabo de una forma que no es la correcta, que es la procesión de la Virgen de Chiquinquirá. Por supuesto, la Basílica de la Chinita lleva su procesión al pie de la letra conforme a todo lo que la Iglesia Católica dicta, pero obviamente siempre hay personas fuera de la iglesia que toman esto más que una fiesta que no tiene nada que ver con la solemnidad y la veneración a la Virgen. Y eso fueron situaciones que fueron incluidas en mi mente que yo decía, esto está mal hecho, esto es idolatría. Esto es adorar a Yesos, esto es esto. Entonces, eso internamente lo fui asumiendo y lo fui absorbiendo. Me volví misógino. De verdad, ya lo he dicho varias veces, yo siento que mi problema con todo lo que sucedió con la creación de contenido para adultos y con mi esposa y incluso con mi propia madre y con mi propia abuela, era como que una misoginia que yo tenía, un machismo que yo tenía interno porque fíjate, incluso existe este rechazo hasta la propia madre de Dios, ¿no? Y que por supuesto ya yo estaba adaptándome a ciertas reglas espirituales que se ven mucho dentro de estos cultos protestantes, ¿no? Lo de los yesos, lo de la Virgen María, lo de la Santa Cena o que la Eucaristía no es necesaria o es un símbolo, por decirlo de alguna forma. Lo de tantas discusiones que hay ahorita de forma apologética que yo asumí que eran reales y que por supuesto, bueno, en esa protestización yo vine y yo dije, veo la situación que está dentro de mi casa y yo vengo y de alguna forma doblo rodillas. Yo con toda esta ignorancia invencible, doblo rodillas porque de verdad ya la situación en mi casa estaba intolerable. Estaba a punto, en mi mente ya estaba a punto del divorcio, porque bueno, tengo una esposa que no es conversa o no está en ese ánimo de convertirse. Y tengo dos hijos que están de cierta forma, en ese momento los tomo yo y yo empiezo de cierta manera a llevar el hogar, pero por supuesto no podía llevar el hogar y el trabajo al mismo tiempo, sino que hacía lo que yo podía. Ellos entran en una escuela y entraron por obra y gracia. Casualmente caen en una iglesia, en una escuela católica en un país protestante, que eso es muy importante. Y de verdad que esta situación, todo fue guiado, yo digo, todo lo guió el Espíritu Santo, porque cuando en el momento que yo trato de buscarles una escuela a ellos, hay 7 escuelas, de las 7 escuelas, 6 son protestantes, ninguna escuela protestante o seculares, porque también están las escuelas seculares en ese grupo de 6, no habían cupos. Y entonces casualmente había cupo en una escuela que es católica, pero yo en ningún momento me fijo que era católica, sino que me fijo que era una escuela y que ellos tienen que estudiar. Ellos caen allí. Mi hija, por obra y gracia del Espíritu Santo, también hace la primera comunión. Mi hijo, en ese momento, como nosotros estábamos en una situación totalmente de ignorancia, no hace la primera comunión, sino que yo dejo que él escoja qué es lo que él va a hacer. Claro, yo los bauticé, eh, a mi hija la bauticé antes de irme de Venezuela y a mi hijo lo bautizo aquí, pero fue como por una convención social. Bueno, mi hermano me dijo, vamos a bautizar al niño y mi hermano bautiza a mi niño y los hermanos de mi esposa bautizan a mi niña. Pero fue como que ese impulso, hay que bautizarlo. Bueno, ya cuando llegaron aquí, yo dejo que el varón no haga la primera comunión, grave error, pero la niña sí la hace porque ella quería hacer la primera comunión. De ella nace hacer la primera comunión. Ella estaba impulsándose a hacer la primera comunión. A todo esto yo cargaba un velo puesto, mi esposo también carga otro velo puesto y nunca nos dimos cuenta del tesoro que había en esa escuela y el camino que estaban tomando esos dos niños. Esos dos niños tomaron el camino
del bien gracias al Espíritu Santo, porque de verdad nosotros para ese momento y nos ponemos a pensar, no teníamos decisión propia de nada. No teníamos decisión si ser padres o no ser padres o que ellos decidieran. Entonces al final nunca tuvimos esas decisiones de padres en torno a lo espiritual como se debe, en torno a las tareas, en torno a lo demás, a lo secular, por supuesto, pero lo espiritual siempre lo dejamos como que al azar. Eh, Luego de todo eso, bueno, eso fue el espíritu que los guió a ellos para que estuviesen en esa escuela y empezaran a recoger esos tesoros. Yo seguía en esta búsqueda de la fe porque estaba perdido. Yo no sabía en qué creer. Yo decía, bueno, entre las malas noticias que siempre venían de los medios de comunicación sobre la Iglesia Católica y el Papa Francisco para ese momento, eh, con todas estas calumnias que fueron de verdad calumnias de que si el Papa comunista, que si el Papa este. Entonces ustedes saben, al principio del cuento, con aquella repulsión que yo tengo a esos sistemas autoritarios, ¿no? Que me digan que el Papa de la Iglesia es esto, es aquello, yo me lo iba, por supuesto, no, ¿por qué? Bueno, porque mira esta foto, porque mira este artículo. Y que por supuesto yo había mordido ese anzuelo. Yo, en esta desesperación, doblo rodillas. Yo, la forma de doblar rodillas era pedirle desde el fondo de mi corazón que esta situación se arreglara, la situación de mi esposa. Porque, bueno, íbamos a terminar el divorcio y yo no quería divorciarme. Estando lejos de mi casa, eso sería fatal. Aunque no imposible, pero fatal. Yo no quería de verdad que esta familia se desintegrara porque aunque me doliera y la amara, eso era lo que iba a suceder. Y bueno, yo dejo esas oraciones en manos de Dios. No iba a ninguna iglesia, por cierto. Eh, Siempre estuve en la búsqueda, pero no era que me quedaba pegado en alguna o me quedara fijo en otra, no. Eh, Empecé un día, como cualquiera, empiezo a ver que de repente hubo señales, ¿no? Hubo señales donde yo sabía que el Espíritu Santo quería entrar. Yo sabía que Dios quería entrar. Yo sabía que Jesús quería entrar. Y bueno, entre esas señales hubo una Biblia que nos envían y nos regalan. La Biblia es la Biblia del matrimonio, es una Biblia blanca que nos regaló un vecino. Y el vecino, por supuesto, era una Biblia de 66 libros. Para ese tiempo, obviamente, totalmente ignorante, pero lo veo como una señal. Y empezamos a ver, bueno, esto es una señal, le regalan la Biblia a mi esposa y bueno, ok, ahí empezamos. Creo que a ella les despierta la curiosidad por empezar a leer la Biblia. Y claro, en ese momento que ella despierta esa curiosidad, cae en las peores de las depresiones. Ya no podía dormir, ya no podía salir. Tuvo muchos problemas, porque no solamente eran problemas conmigo, sino con también problemas con personas por fuera. Hizo un grupo de amistades totalmente dañinos, tóxicos, y este grupo de amistades también hicieron cosas que la dañaron a ella, lo que reventó mucho más fuerte su ansiedad. Y llega un momento que ella se encierra en casa, se encierra totalmente. A lo que se encierra totalmente en casa, por supuesto, yo trabajando, hubieron varias situaciones que, vuelvo y repito, eso corresponde en el testimonio de ella, pero varias situaciones donde ella trató de hacer cosas que, bueno, en su depresión, imagínense qué pudo haber tratado de hacer. Nosotros como familia de verdad estábamos muy quebrados. Ya yo había doblado rodillas, pero yo no veía que había alguna situación de mejora. Pero sin embargo, esa fue la única vez que yo dije, no voy a desistir, no voy a renunciar. Dije, no voy a renunciar porque ya me cansé de renunciar. Renuncié con mi abuelo, renuncié con mi papá. Yo no voy a renunciar con mi esposa porque mi esposa se puede salvar. Y bueno, me seguía manteniendo firme allí, pues. Cuando sucede todo, esta depresión que la tumba en la cama, en donde ya ella llorando pide ayuda, llorando con lágrimas que de dormir no podía dormir, llorando todas las noches. Ella sentía que la levantaban, la acosaban. Y yo, en ese desespero, por supuesto, empiezo a ver dónde ir. Y yo decía, bueno, pero que ella tiene la curiosidad de hacer esto, vamos a ver si introduciéndole
a Dios en su vida o introduciendo la Biblia, introduciendo esto. Vamos a ver si ella de alguna u otra forma se encaja y se le va todo lo que tiene, ¿no? Se cura de todo lo que tiene. Y en ese momento a mi vida llega una persona que de verdad, bueno, llegaron varias, por supuesto, entre ellos llegan amigos que son protestantes, amigos que son católicos, no los voy a sacar de mi testimonio porque sí llegaron, yo me desespero, él escribía a mucha gente para que pudieran tener el contacto de mi esposa y que pudieran hablar con ella, para que no sé, yo decía, bueno, algo será porque yo no conozco nada de esto, yo estoy totalmente ignorante, aunque conozco la catequesis, o sea, de cierta manera conocía ciertas cosas de la catequesis, ciertas oraciones, pero no era como que alguien que le leyera y le interpretara la Biblia. Y bueno, entre una amiga protestante, entre varias amigas católicas, se me aparece la que de verdad llega a nuestras vidas como por arte, por arte de Dios y su misericordia, porque nada es magia. Carolina, Diana Carolina Sepúlveda, una psicóloga, que ella me escribe en toda esa crisis que nosotros tenemos aquí. Ella me escribe a mi WhatsApp y me dice, mira, si necesitan una consulta psicológica, escríbeme este número. Es como un pequeño panfleto que ella me lanzó en mi WhatsApp y como por arte de magia. ¿Quién iba a saber si nosotros, qué iba a saber Carolina que nosotros íbamos a necesitarla? ¿Qué iba a saber Carolina si nosotros íbamos, mi esposa estaba en esa situación? Sino que ella apareció. Otra señal más de la misericordia de la cual nosotros estuvimos, del cuidado que nos mantuvo Dios durante todo este tiempo en todas estas situaciones malas, nos estaba cuidando y nos estaba guiando. Y ya una vez que mi esposa empieza a verse con Carolina, el principio, por supuesto, era como era una fase de aceptación. Yo al ver lo que sucedía con mi esposa, yo estaba como que ya recobrando un poco más. Ya yo decía, estoy respirando, voy a respirar un poco más. Al ver lo que ella estaba transitando, que no fue nada, nada bonito, para nada la conversión. No sé si en otros testimonios de conversión hayan sucedido cosas que, bueno, que la paciencia se acabe o qué sé yo. El cansancio también afecta mucho cuando estamos en esas situaciones. Pero bueno, Carolina le enseñó que hay que batallar contra todo eso, porque Carolina es una psicóloga católica, que ese era la guinda del pastel, que esa era la cereza que necesitaba nuestro pastel para que esto pudiera salir adelante, porque si no, hubiésemos estado estancados. Yo tenía miedo de muchos psicólogos seculares, de verdad no quería que ella se viera con, yo estaba reacio a psicólogos seculares por las razones obvias, porque no iban a atacar lo que yo creía que era la parte del trauma de la niñez que teníamos nosotros y del espíritu, que son dos cosas que tienen que llevarse de la mano. Sabemos que muchos psicólogos respetan, más no se meten en profundidad a eso. Y bueno, en ese momento muchos velos empezaron a quitárseme, muchos velos empezaron, yo estaba velado totalmente. Mi esposa también estaba velada, pero yo con esto, yo estaba medio protestante en esa situación, empezamos a asistir a una iglesia protestante, a un templo protestante, nos trataron de maravilla, son los presbiterianos reformados, y nos sentíamos bien en ese templo. Pero de repente, bueno, empezaron a existir situaciones internas que nos hicieron alejar un poquito, pues, o sea, entre los mismos congregados hubo ciertos malentendidos y nosotros decimos, pero bueno, la primera vez que estamos bien en un sitio y, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en eso, en ese proceso, ¿no? De conversión, yo empiezo a ver otro tipo de salidas o de rutas, ¿no? Porque ahí es donde yo le hago la pregunta a mi esposa, debido a mi protestista, bueno, debido a que yo estaba siendo protestante, y me disculpan, me estaba en ese camino,
de ser protestante, em, yo de verdad no sabía qué hacer. Y yo dije, bueno, se lo voy a dejar esta decisión, que normalmente es una decisión que debería tomar el hombre. Por primera vez le voy a preguntar a mi esposa, ya que ella está ahorita en un proceso muy espiritual y por supuesto está como en esta situación espiritual donde posiblemente la respuesta que tenga ella es la respuesta correcta. Estaba mucho más espiritual que yo, estaba mucho más conectada que yo. Y le pregunto, mira, por fin nos vamos a convertir a la iglesia protestante para ya finiquitar esto, nos vamos a bautizar en esa iglesia. Bueno, y de verdad que la respuesta que dio mi esposa fue totalmente, pareciera que ni siquiera fuera una respuesta de ella, porque no había terminado de preguntar cuando ella ya había dicho que no, tú estás loco. Yo estoy bautizada en la iglesia católica y yo hice la comunión en la iglesia católica, aunque yo no me acuerdo, pero yo sé que la hice. Yo dije, bueno, con esa respuesta ya yo sé que para la iglesia protestante no vamos a ir. Y luego tuve la necesidad de que dije, bueno, pero ¿para cuál iglesia? Porque de verdad yo no estoy viendo aquí nada que sea de acuerdo a nosotros. Y en ese momento se abren otros velos. Y aunque nosotros hicimos, bueno, mi hija hizo la comunión en la iglesia que está en el colegio de ellos, que es católica, en mi mente nunca vino en ningún momento de ir a esa iglesia. Y yo dije, bueno, pero mis hijos estudian en una iglesia católica, vamos a ver qué nos dice el sacerdote allí. Y el sacerdote de allí nos recibió con los brazos abiertos, nos dijo, le explicamos todo esto que les estamos explicando, que le estoy explicando yo en este momento. Y el sacerdote, en vez de tener la actitud, yo pensé que el sacerdote iba a tener como que una actitud de juzgar. O sea, no, pero en realidad el sacerdote fue súper abierto, súper comprensivo, eh, con todo el amor del mundo nos recibió en la iglesia. Lo primero que nos dijo fue, bueno, debería bendecirles la casa, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. Y la psicóloga nos recomiendan otro tipo de situaciones sacramentales, sal, agua bendita, óleos. Y ahí empezó a armarse todo. Y yo empecé a armar, yo tenía como 50 velos y cada velo fue descubriéndose poco a poco. Empezamos a ir los domingos a esa iglesia. Y fue cuando yo le dije a mi esposa, le dije, bueno, yo me quiero casar. Yo me quiero casar, de verdad que ya yo empecé desde ese momento, cuando empiezan a quitárseme los velos, empiezo a estudiar un poco más lo que es nuestra fe. Empiezo ya a entrar de lleno, que aunque no lo sé todo, pero sí las respuestas, sí las preguntas y las respuestas más importantes. Cuando empecé a ver el valor que tenía el magisterio, cuando empecé a ver el valor que tenía la tradición y cuando mi reconciliación con la Virgen María, bueno, eso jamás es algo que yo no voy es algo que yo no voy a olvidar, pues. De verdad que tanto daño le hice yo con mis pensamientos a la madre y sentirme tan arrepentido, pero bueno, son procesos que de verdad todos tenemos que pasar, porque si hubo una reconciliación con ella, porque a medida que iba pasando la situación, yo preguntaba a Diosito, por ejemplo, bueno, para mí no iba a cambiar la situación. Si de repente la Virgen hubiese tenido más hijos, por ejemplo. Esa pregunta de que si María tiene, o si Jesús tuvo más hermanos, o si María tuvo más hijos. Yo decía, Diosito, por favor, necesito estas respuestas, necesito saber si esto que se dice de la Virgen es verdad. Y poco a poco Dios fue ordenándome las respuestas y poco a poco Dios fue encajando cada una de las preguntas que yo tenía, por supuesto, a través del magisterio y toda esta confusión que existe con respecto a las calumnias que se hacen con respecto a ella, ¿no? Y ahí fue donde empecé a leer más sobre los dogmas, sobre los concilios, empecé a leer más sobre
la Biblia per se, o sea, empecé a ver mucho más acerca de el lenguaje en que fue escrito la Biblia, sus interpretaciones, y todo apuntaba a la Iglesia Católica. Todo apunta desde que en ese momento tú empiezas a hacer esa investigación sincera, sin ponerte peros, dejando que eh, te llene el Espíritu Santo y empiezas a estudiar los padres de la iglesia, empiezas a estudiar este, algunas cartas, pero no necesariamente tienes que estudiar todo, pero sí puedes hacer toda esta investigación, porque si tienes esa duda, bueno, a mi Dios me las colocó todas, me las resolvió todas en el proceso, en ese periodo. Y gracias a eso yo vine y reconcilié con la Madre, reconcilié con Jesús, reconcilié con Dios, reconcilié con los santos, reconcilié con todos ellos. Yo dije mi confesión, ya por supuesto, yo desde los, imagínense, desde los 15, 16, 17 años, no recuerdo, que no me confesaba. Y para mí la primera confesión fue dura. Con el primer padre, con el primer sacerdote, no me confesé. Solamente con el primer sacerdote estábamos en proceso eh, de, or- de organizar o de ver la posibilidad de casarme por la Iglesia Católica. Y bueno, ya mi esposo estaba en un proceso de conversión. Luego de todo esto, llega la fase de purificación, que es una fase de la que muchos, bueno, de la que yo no he hablado mucho, ¿no? Porque de verdad no sabía en qué iba a terminar esa purificación. La purificación constaba de que, bueno, por supuesto, yo como hombre no estaba dispuesto porque a acceder a este tipo de sacrificios o penitencias, pero mi esposa, desde el primer momento que ella conoce al sacerdote, ella sí se confesó. En el primer momento que ella siente la necesidad de hacer una confesión de vida, por supuesto, hizo como 3, 4 confesiones. Todos los días ella buscaba la forma de entender cómo era confesarse debidamente. Luego ella me guía, por supuesto, pero en 4 intentos ella decía, pero me falta esto. Entonces, bueno, hasta llegó un momento que ella escribe todo debidamente. Y la cuarta vez la hizo con el segundo sacerdote, que gracias a Dios es un sacerdote que habla nuestra lengua, porque aquí hablan todos inglés, y que ese sacerdote por fin le hizo la confesión de vida. Entonces, por supuesto, al hacer la confesión de vida, tú no puedes, tú para entrar en gracia, tú tienes que alejarte del pecado, por supuesto. Y uno de los pecados en los cuales nosotros estábamos incurriendo todos los días era el pecado de la fornicación, que eso no lo entendía yo porque, sí, bueno, mi situación de, a mí me cumplen como esposa y yo no voy a dejar esto porque esto es tal, 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 tal. Y todas estas excusas que nosotros los hombres nos montamos para no acceder a que nuestra esposa en esta situación, o nuestra novia, porque en realidad estábamos de novios, se purificara. Y la purificación consistía en abstinencia sexual. Durante 2 años y yo no tuvimos ningún tipo de contacto físico, ningún tipo. Dormíamos en la misma cama. este, Estábamos en la misma casa. Yo lo único que pedí fue no cambiar nuestra situación, de que yo tenga que dormirme en otro cuarto, no. Yo dije, yo para poder acceder a esto, yo primero tengo que controlar todo lo que estos instintos que mi moral o mi debilidad moral me permitieron tener, que es volvemos al principio cuando entró la lujuria a mi vida. Yo tengo que controlar esto. Yo tengo que controlar incluso darme placer yo mismo. Por supuesto, al principio fue difícil porque todo se acumula y todo viene de una forma muy fuerte. Entonces, para que nosotros pudiéramos estar en esta conexión, de verdad que yo tenía que hacer muchos sacrificios y nosotros, de cierta manera, este, estar conectados tanto espiritualmente como, eh,
corporalmente. Y poco a poco se me fue dando. Poco a poco, los primeros 6 meses fueron fatales, pero ya después desaparece. Desapareció todo vestigio. Obviamente es un pecado que es latente, pero ya ese deseo, esas ganas de estar con la persona iban convirtiéndose en otro sentimiento. Era como que eso fue un momento de 2 años de conocerla a ella más, de ayudarla a ella más como persona, como mujer, ya no verla como objeto, ya verla más como una persona que tiene traumas, que tiene problemas, y con eso me ayudó a que pudiéramos establecer una, una relación más afectiva, que para nosotros los hombres es difícil. Una relación afectiva desde el nivel eh, espiritual, eso para mí era casi imposible. Pero bueno, gracias a sanear todas estas heridas que teníamos, logramos pasar esa meta de 2 años. Yo, por supuesto, como no tenía confesión, tampoco tenía Eucaristía. Y en estos estudios que yo había realizado acerca de la fe católica, empecé a entender más la Eucaristía. Empecé a entender mucho más aquello que era el tesoro más preciado que tenemos nosotros como católicos, como la Iglesia de Cristo, que es la Eucaristía. El sacramento de la reconciliación es importante, pero después luego empecé a ver que la Eucaristía era mucho más importante. Y ver que nosotros empezamos desde esos 2 años a empezar a ir todos los domingos a iglesia, algunas veces entre semana, y estar en la fila, ¿verdad? Solamente para la confesión, perdón, solamente para la bendición, porque colocábamos los brazos así para que el Padre nos bendijera y no poder acceder a, a ese trozo de vida, nos hacía, bueno, a mi esposo y a mí nos hacía poner mal, muy mal, muy mal. Nosotros decíamos, ¿cómo perdimos esto? ¿Cómo perdimos esto? Nosotros somos culpables. Y nosotros creíamos que el momento que nosotros íbamos a lograr tener la Eucaristía de nuevo era el momento del matrimonio, porque ya nosotros habíamos establecido de que nos íbamos a casar. El primer sacerdote nos puso esta penitencia de purificación, la cumplimos. Luego llega otro sacerdote porque este se va de sabático y el sacerdote que llega ya luego nos hace poner la fecha. Por supuesto, la fecha fue muy lejos y fue exactamente en el momento que, bueno, ya les contaré. Y en ese momento de preparación teníamos que confirmarnos. Nos confirmamos. Yo hice en ese proceso, llega este año y se pone un calendario, el calendario de lo que llamo yo nuestro calendario, el calendario de mi esposa y mío, nuestro calendario católico, para poder llegar a tan anhelado sacramento. Lo primero que sucedió fue que en miércoles de ceniza de este año 2025, yo logro redactar toda mi confesión de vida. Ese día yo no tenía que trabajar. Y yo voy, porque el sacerdote dice, yo voy a estar el miércoles de ceniza a las 9 antes de la misa, confesando. Yo dije, bueno, miércoles de ceniza me confieso. Mi primera confesión después de muchos años. Mi primera confesión de vida después de muchos años. Cuando yo logro confesarme, bueno, tuvimos un tiempo allí, y el sacerdote sorpresivamente me dice, ya estás en gracia, puedes comulgar. Y yo le digo todavía yo le digo al sacerdote, no, no, padre, yo no puedo comulgar. Tenemos que cumplir el sacramento del matrimonio. No, tú puedes comulgar. Hoy tú estás en gracia. Y eso fue, no sé, yo de verdad que no sé cómo explicarles lo que yo sentí en mi pecho. Que cuando me siento en la banca, las lágrimas me salían solas de los ojos. O sea, no, era algo que era incontrolable. Yo, o sea, y el miedo de ir de nuevo al altar y arrodillarme y recibir la comunión. Eso era lo único que pasaba por mi mente. Luego mi esposa llega y se va a confesar y también le sucede lo mismo. Y ella me mira así como que, ¿tú vas a tomar la comunión? Y yo le digo, sí, yo voy a tomar la comunión.
y nos miramos así con ese miedo porque de verdad no queríamos para nada este, tomar la comunión y estar en mancha, pues, o sea, ya lo dice, y en algunas partes de la carta a los Corintios lo dice. Y eso lo habíamos leído nosotros y bueno, y Dios mío, sea lo que Dios quiera, si el Padre dice eso, vamos a hacerlo. Bueno, cuando lo hacemos, bueno, eso fue, a mí se me baja la tensión, a mi esposa le entra, no sé, son cosas que se viven en el momento que no sabemos cómo expresarlas, ¿no? Cuando tengo eso en mi boca, yo de verdad no sé cómo, o sea, recordé tanto mi niñez, tener la hostia en mi boca, que yo decía, la hostia consagrada, que yo decía, Dios mío, esto demasiado, demasiado, esto es demasiada gracia, esto es demasiada misericordia, yo no soy digno de esto, ¿no? Mi esposa también andábamos. Después entendimos que como estábamos separados, o sea, no estábamos incurriendo en el pecado de la fornicación, entendimos que estábamos en gracia, solo que no, bueno, eso fue otro velo que se nos quita, que como no estábamos reincidiendo y acatamos esa penitencia de no reincidir en ese pecado porque había un acto de contrición allí, estábamos facultados para estar en gracia y podíamos acceder a la Eucaristía. Luego del miércoles de ceniza vienen muchas más gracias, muchas más misericordias, viene nuestra confirmación y se dio tal cual nosotros lo habíamos planeado. El sacerdote pide permiso al obispo para que nos pueda confirmar, que es el mismo sacerdote que nos va a casar. Y en mayo, un mes antes de nuestra boda, hacemos la confirmación y ya nosotros habíamos elegido la fecha para nuestra boda. Esa fecha es la fecha del Sagrado Corazón de María, un día después del Sagrado Corazón de Jesús, en junio. O sea, a lo que se publique este video, el 27, el 28 de junio, sábado 28 de junio. Entre esas dos fechas estuvimos debatiéndonos, pero bueno, cayó en el Sagrado Corazón de María y ese día logramos felizmente poder casarnos. Que de alguna forma nosotros ya nos hemos convertido, no, estamos todavía en ese camino, todavía necesitamos mucha ayuda, pero ya sabemos a quién pedir la ayuda, cómo pedir la ayuda. El camino no termina allí, ya nosotros estamos mucho más dóciles y de frente a Dios. De verdad que aún seguimos siendo pecadores, pero de estos pecados de los que nosotros hemos incurrido o incurrimos en nuestra juventud, ya esos pecados ya quedaron atrás. Solo queda el camino que queda hacia adelante, ser mejores cristianos y de verdad estar en una situación donde nosotros podamos cumplir con la comunidad, porque gracias a todas estas situaciones nosotros empezamos a pertenecer a un grupo de personas que de verdad querían ayudarnos, que están allí, nuevas amistades, nuevas personas que están allí, la familia, y con el testimonio, bueno, básicamente lo que quiero a aquellas personas o aquellos hombres que están luchando en contra de ese pecado llamado lujuria, de que sí se puede salir, de que sí se puede alejar mucho, que puedes caer, bueno, se puede caer, pero siempre a levantarse. Es importante tener ayuda psicológica, ayuda espiritual. Es importante tener a tu director espiritual y a tu psicóloga, porque sin esas personas no creo que solo puedas entender el camino. Nosotros lo tuvimos, gracias a Dios, gracias a María, gracias a Jesucristo. Y mi testimonio es para alentar a todos los hombres que de verdad se encuentren en ese pozo que sí se puede salir. Que lamentablemente la lujuria es el primer pecado con el que el hombre cae, o la mayoría de los hombres caemos por todo lo que está sucediendo en el mundo secular. Ya tú no puedes acercarte a un teléfono, no puedes acercarte a una tablet, a una computadora sin que haya una imagen sexualizante o sin que haya alguien que trate de tentarte. En nuestro camino hubieron muchas señales,
que demostraron de que para nosotros Dios estuvo presente en todos y cada uno de nuestros pasos. No dudo en ningún momento que siempre estuvo, solo que en el momento que yo decidí abrir mi corazón y decir, basta de esto, Él decide entrar y Él decide enseñarme cuál es el camino. Porque todo esto que nosotros vivimos y hasta llegar a este punto no fue casualidad, fue una señal de que Dios ama a sus hijos y que ama de que ellos vuelvan de nuevo al carril, de que vuelvan de nuevo a la iglesia que él fundó. Y que, bueno, y que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte porque no es fácil, no es fácil. De verdad que este camino ya supera tantas pruebas, ya yo veo atrás y digo, lo que viene que sea tu voluntad. Y listo. Yo era muy egoísta, yo era muy una persona que estaba muy centrada en lo que yo quería. Ya no. Ya ahora es lo que Dios quiera y como Dios quiera. Y bueno, parte de este testimonio espero que les pueda ayudar, les pueda hacer reflexionar de que, bueno, todos somos pecadores y que no nos abandonemos en la culpa de que la iglesia nos va a rechazar. A nosotros se nos abrieron muchas puertas y siempre fuimos bienvenidos, siempre, nunca nos juzgaron, nunca nos dijeron por qué lo hicieron, nunca, nunca. Siempre fue de bienvenida, de abrazo, de vénganse, aquí estamos para escucharlo, aquí estamos para que todos los sacerdotes, todos los padres, todas las personas, todas nuestras amistades tuvieron esa actitud y de verdad nuestro miedo era el rechazo, ¿verdad? Pero no, nunca sucedió. La iglesia nunca nos rechazó y gracias a eso estamos donde estamos en estos momentos. Solo por recomendación, siempre busquen ayuda, nunca se queden solos, traten de hablar, traten de expresar lo que sienten y yo les aseguro que ese es el primer paso. Ya lo demás Dios lo pone en el camino, así como nos puso a nosotros en el camino de llegar a esa iglesia, de llegar a ese colegio, de que mis hijos fueran católicos, de que mis hijos se confirmaran, de que mi hijo hiciera la primera comunión, porque ya después que nosotros despertamos, agarramos a nuestro hijo y dijimos, usted va a hacer la primera comunión y agarramos a nuestra hija, bueno, ya mi hija ya quería, usted va a hacer su confirmación. Y todos empezamos a sintonizarnos en el camino sacramental. Todos, todos, todos. Ya entendí por qué hacer las cosas con Dios primero, con la Biblia, con el magisterio, con la iglesia, y así la familia se enrumbó de cierta forma de que ya entramos todos por un canal, no se sabe lo que va a suceder mañana, por supuesto, pero entramos todos en este redil, en este canal donde ya tenemos las cosas más claras, gracias a Dios, y sabemos a quién recurrir ante cualquier problema, porque los problemas no se han acabado. Bueno, este es mi testimonio. Mi nombre es Esteban Rafael. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y de verdad que Dios los bendiga y que por supuesto mantengan a mi familia y a mí en sus oraciones, que yo haré lo mismo con ustedes. Nos vemos.